Quiero saludar en Madrid, en España, a Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación, la UNED, e investigador principal para América Latina del Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Señor Malamud, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Si bien Nicolás Maduro no es la causa del aquí y el ahora de Venezuela, pudiéramos decir que en sus manos, y quiero parafrasear el título de alguno de sus artículos, ¿Venezuela va en caída libre? Bienvenido. Yo creo que sí, que el declive negativo del país en los últimos meses se ha acentuado con la mala gestión de Nicolás Maduro. De todas maneras, lo que hay que tener presente es que la mayor parte de los acontecimientos, los sucesos que estamos evaluando, ya habían comenzado a manifestarse en los últimos años del gobierno de Hugo Chávez. Por ejemplo, el desabastecimiento, por ejemplo, el déficit creciente, por ejemplo, la merma en la producción del petróleo, que es básica y vital para el país. Es verdad que la caída de los precios del petróleo ha acentuado una situación de emergencia porque los ingresos públicos se han reducido considerablemente. Pero repito, si bien es evidente que que Maduro no es Chávez, pero al mismo tiempo muchas de las cuestiones ya estaban previamente presentes. Ahora, ineptitud, falta de carisma, falta de equipo técnico y político que sustenten la acción de gobierno de Maduro, es decir, ¿todas estas variables inciden quizás para el agravamiento de esta circunstancia? Obviamente, y agréguele a eso que esa falta de carisma lo que hace es que su control sobre el Partido Socialista Unificado de Venezuela, Unido de Venezuela, es decir, sobre las fuerzas progubernamentales, es mucho menor que el que tenía Chávez en su momento. Es decir, Chávez le bastaba un guiño, un gesto para que todo el bolivarianismo se alinee detrás de él. A Maduro le cuesta más, evidentemente es el deseo de mantenerse en el poder el que funciona como el cemento que aglutina a todo el movimiento, pero ya no es seguir tanto de forma ciega o de una forma convencida al líder, al caudillo, sino que las circunstancias han cambiado y las motivaciones son otras, evidentemente, ¿no? Las imágenes de los cuerpos de seguridad del Estado sacando al alcalde de la capital venezolana, Antonio Ledezma, a empujones de manera violenta, ¿de alguna manera, señor Malamud, han desnudado al régimen? Yo creo que ponen en evidencia cada vez más las grandes limitaciones que tiene el régimen, sobre todo para mantener encauzado un proceso que se les está escapando a pasos agigantados de la mano, ¿no? Es decir, mientras Chávez vivía, este tipo de gestos eran innecesarios, en buena parte porque el comandante sabía que tenía detrás de sí a buena parte del pueblo y la opinión pública. Esto no ocurre en estos momentos y de ahí que sea necesario con fines más que nada intimidatorios y de mandar mensajes a una parte considerable de la oposición, que se hagan gestos de esta naturaleza, que su principal objetivo, por un lado, es sembrar el temor, sembrar el miedo, y por otro lado, mandar un recado de que el monopolio de la violencia se está ejerciendo de una forma implacable sobre aquellos que no se someten a la voluntad del régimen, y en tercer lugar, de alguna manera lo que se busca es provocar a la oposición para que salga a la calle, para ser reprimida y de esta manera tener una excusa y una coartada frente a aquellos que todavía en América Latina siguen apostando por el mantenimiento del régimen bolivariano, que son cada vez menos, como se está pudiendo ver, aunque de momento todavía tampoco hemos contemplado una rotunda manifestación de los gobernantes, de los gobiernos latinoamericanos, en defensa de las libertades públicas y del pueblo venezolano, ¿no? Claro, lo que me lleva a dos preguntas, ¿no? La primera, ¿hasta cuándo y hasta dónde va a ser creíble este manto de legalidad que Maduro pretende colocar sobre acciones de este tipo como la ejercida sobre el alcalde Ledezma, invocando un golpe de Estado que está en un desarrollo permanente? Y la segunda es
y se refiere a algo que usted ha dicho también, señor Malamud, es ¿qué necesita o qué más necesita la comunidad internacional para reaccionar frente a Venezuela? Bueno, la comunidad internacional en parte ha reaccionado frente a Venezuela. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en el país. Quien no ha reaccionado de la misma manera no es la comunidad internacional, es la comunidad internacional latinoamericana. Son los gobiernos latinoamericanos quienes siguen entendiendo, en parte porque es funcional a sus respectivos intereses, que lo que ocurre en Venezuela es un problema interno del país y por lo tanto ellos no pueden manifestarse. De esta manera lo que se garantiza es que el día que lo mismo o algo similar ocurra en cada uno de sus países, van a recibir el mismo manto de silencio, la misma especie de protección que ahora están otorgando a Venezuela en particular, pero que se hace válido, se puede hacer extensivo para cualquier otro país. En este momento, repito, es Venezuela. Lamentablemente, en América Latina, esta idea, este concepto de no injerencia, tiene una validez realmente importante. Esto es francamente preocupante, pero así son las cosas. ¿Y hasta cuánto va a durar esto? Pues va a durar hasta que de alguna manera las autoridades latinoamericanas decidan que ha llegado el momento de cambiar el mensaje, decidan que la defensa de las libertades públicas, la defensa del bienestar de los venezolanos, la defensa de la vida de los venezolanos es un valor superior a la defensa de un régimen que lamentablemente está pasando por sus horas más bajas, como señalaban ustedes. Ahora, señor Malamud, los ciclos políticos se suceden uno tras de otro. El ciclo del chavismo ha sido importante, tiene más de 15 años en Venezuela. Hay factores opositores, pero hay perspectivas más allá de la geografía venezolana que avisoran un cambio en el ciclo político venezolano. ¿Usted visualiza este cambio? ¿Usted cree que es factible, que está más temprano que tarde ese momento? Pues es evidente que estamos a las puertas de un cambio de ciclo político, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. El problema es cuánto va a tardar esto en manifestarse y por dónde va a comenzar y por dónde va a seguir. De momento, yo me temo que en Venezuela las cosas van a seguir por algunos meses más y no sé cuánto tiempo más de un modo similar al actual. Uno de los problemas que hay en Venezuela es que en estos momentos no hay nadie que quiera asumir el riesgo que supone reemplazar a Maduro, no porque la acción en sí misma sea complicada o pueda ser complicada, porque haya muchos que van a salir en defensa de Maduro, sino porque venga quien venga, sea bien de las filas bolivarianas o de fuera de ellas, sea un civil o sea un militar, venga quien venga, repito, tendrá que implementar programas de ajuste salvajes, programas de ajustes brutales con el ánimo de reencauzar una economía que tiene una inflación que es la más alta del mundo, que tiene un desabastecimiento preocupante, que enfrenta un déficit creciente, endeudamiento, que tiene que reducir de forma importante los subsidios, comenzando por el subsidio a la gasolina, que va a tener que recortar programas sociales, que en definitiva será recordado como el asesino de Hugo Chávez o el asesino o el que acabe con el proceso de la revolución bolivariana, y no hay nadie que en sus sanos cabales asuma un desafío de esta naturaleza, ¿no? Y por otra parte, pues también hay una oposición que no logra de alguna manera unificarse y presentarse como un solo bloque, digamos, ante el electorado y la sociedad venezolana. Bueno, es verdad que la oposición está dividida, pero en este momento, desde el punto de vista de la oposición, sería una verdadera catástrofe que se hiciera cargo del poder en cualquier circunstancia, ¿no? Es decir, los retos que tendría que tener y enfrentar un gobierno encabezado por opositores serían colosales, ¿no? Y esto de alguna manera legitimaría nuevamente el mensaje chavista diciendo que, bueno, quienes en realidad enterraron el proceso no fueron los propios errores
cometidos por Chávez y sus seguidores, sino que fue responsabilidad directa de un gobierno de color opositor, ¿no? Señor Malamud, una última pregunta. ¿Esto significa, implica, digamos que para la oposición es mucho más conveniente que este proceso bolivariano toque fondo absolutamente, aunque eso implique un caos más grande para los venezolanos de lo que estamos viendo? Lo que tiene que hacer la oposición es, en primer lugar, organizarse y tiene que empezar a ganar elecciones, comenzando por las próximas elecciones legislativas, que espero que se celebren finalmente como tiene prometido el presidente Maduro, que había recordado que pase lo que pase, inclusive una catástrofe, habrá elecciones en 2015. Espero que sean unas elecciones justas, con la inhibición del Estado, pero hasta ahora en la cultura política de la Venezuela chavista esto no es lo que ha ocurrido, porque el Estado intervenía de una forma activa en todos los procesos electorales. Pero con independencia de esto, yo creo que ese es el camino que tiene que empezar a recorrer la oposición, esperando estar en el momento en que haya bien la posibilidad de un referéndum revocatorio o bien la posibilidad de nuevas elecciones presidenciales en las mejores condiciones para hacerse con el poder, ¿no?